En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La aparición de la Virgen María en Borén, Bélgica, día quinto. Ayer hablábamos que había aparecido una nueva palabra, los católicos culturales. Nosotros encontramos esto por toda Europa en nuestros viajes. Países que habían sido partidarios leales de la fe. 95% de católicos desde la Edad Media son ahora conocidos como católicos culturales. Ellos nacieron católicos y morirán católicos. Ellos fueron bautizados, recibieron la primera comunión, confirmación, se casaron y fueron sepultados en la iglesia. Hasta pudieron haber ido a misa en Navidad y en tiempo de Pascua. Pero en eso es donde termina la semejanza. Ellos conocían muy poco nuestra religión. Sus hijos eran enviados a escuelas católicas, pero con muy poco ejemplo en el hogar para apoyar las enseñanzas de las buenas hermanas. Todo lo que se les enseñó a los niños generalmente se perdía poco después de que dejaban la escuela para ir al mundo real. La asistencia de los adultos a misa y a los sacramentos era muy escasa. Obviamente, la razón de Nuestra Señora para visitar Borén en ese tiempo no era en acción de gracias por la veneración concedida a ella o a su hijo. Estas eran las condiciones de Borén el 29 de noviembre de 1932, un pueblito escondido en el sudeste de Bélgica que nadie conocía o de lo que nadie se ocupaba mucho. Por nuestras limitaciones humanas, no podemos ver dentro de la dimensión de Dios, ni tampoco podían los habitantes de Borén. Si nos fuese posible, tal vez hubiéramos visto una cortina transparente ser levantada muy alto en el cielo y una sola figura pequeña en tamaño, muy hermosa, vestida de blanco, aparecer y descender hacia la tierra una vez más, acompañada por una legión de ángeles, en un intento de sacudir a sus hijos y enderezar el desorden que habíamos hecho. Ella sabía que un gran monstruo estaba vislumbrando no muy lejos de este lugar. La pestilencia de Adolfo Hitler se estaba regando por toda Europa. Se acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. Los alemanes, 32, y en el 39 comenzó la segunda Guerra Mundial, sí, 7 años después, así que ya Hitler estaba regando su veneno, preparando esa masacre, esa terrible guerra mundial. Entonces, así que los alemanes habían marchado a través de este pequeño país en su camino hacia Francia, cruzando por Bélgica, y fácilmente habían tomado posesión de ese país. El recuerdo todavía permanecía
fuertemente en sus mentes, pero oraron para que jamás sucediera nada como eso otra vez durante sus vidas o durante la de sus hijos. Nuestra Señora pudo haber estado viniendo para prepararles para otra calamidad más terrible que la primera, sí, porque la Segunda Guerra Mundial fue peor que la primera. Ellos necesitarían la fortaleza de Jesús para que los llevara a través de los días que vendrían. Grandes nubes de tempestad se estaban amontonando sobre Alemania, amenazando con cubrir todo el continente de Europa. Ay sí, ay sí. Me recuerdo que yo estaba en Rusia y nos estaban diciendo, fuimos al monasterio San Sergio, que el gobierno había ido, los bolcheviques habían ido a matarlo todos y dejaron el monasterio vacío. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en Rusia dice que mataron 27 millones de rusos en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno no tuvo más remedio que abrir ese monasterio de nuevo, porque la gente no tenía un consuelo del gobierno. La pobreza, el hambre, la miseria, la guerra, la muerte, que todo el mundo tenía algún pariente fallecido, nos decían. El gobierno no tuvo más remedio que abrirle el monasterio San Sergio para que la gente fuera a orar allá, a buscar la ayuda de Dios. Aunque el gobierno era comunista y pensaba que ya para ese tiempo debía nadie creer en Dios, sin embargo, el mismo gobierno comunista y ateo le abrió, y ahí está abierto con muchos monjes viviendo para que la gente fuera a orar, buscar un consuelo con el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.